Buenos días, mi nombre es Juan Alberto Izgarra Barragán. Yo les voy a dar una pequeña presentación sobre lo que es la historia del básquetbol. Vamos a empezar primero con cuándo se creó y quién inventó el básquetbol. El básquetbol surge en 1891 por el doctor James Naismith en la Universidad de Massachusetts. Esta es una escuela de la GMC. Este deporte empezó con un total de 9 jugadores y con 13 reglas establecidas para poder jugarlas. Tiempo después, el 15 de enero de 1892, se celebra la primera presentación pública del juego en la escuela misma de Massachusetts para trabajadores cristianos. El 20 de enero de 1892 se disputa el primer partido para espectadores entre alumnos de la misma universidad. O sea que 5 días después fue para los alumnos y no para los trabajadores cristianos de la misma escuela. En 1892 también, en ese año, el baloncesto se incluyó para las mujeres por la profesora Sandra Berson, que era una profesora de educación física. Esta profesora modificó las reglas para adaptarlas a las necesidades de las mujeres. En el año de 1893 se disputa el primer partido oficial de baloncesto femenil. O sea que el año pasado, en 1892, se jugó solamente por ser recreativo. También México se convierte en el primer país extranjero en adoptar lo que es el básquetbol, debido a que Estados Unidos y México estaban a la par, en el sentido de que eran vecinos. En 1894 el baloncesto se extiende al continente asiático, específicamente a Irán y China. El primer partido de baloncesto profesional se jugó en Masonic Temple Auditorium de Trenton, en Nueva Jersey. En este partido cada jugador cobró $15. En el año de 1895 se adaptan las reglas para limitar el número de jugadores dependiendo el tamaño de la cancha. Ya, dependiendo del tamaño, eran los jugadores, que se iba de 7 hasta 9. También en este mismo año se celebró el primer encuentro oficial entre universidades y se jugó entre la Universidad Estatal Agrícola de Minneapolis, quien venció por marcador de 9-3 a Hamlin College de la misma localidad. En el año de 1896, la fundación del Amateur Junior adopta directamente reglas que se establecen para las ligas y agrupaciones. El número de jugadores se fija a 5 y también se crea lo que son los cambios. En el año de 1897, el primer partido de 5 jugadores se juega en los principios de este año, produciéndose un resultado muy escandaloso en la que Yale batió a Pensilvania por un marcador de 32-10. En el año de 1898 se crea el primer reglamento oficial de baloncesto. En 1901 se disputa en verano el primer torneo nacional de baloncesto escolar en USA. Esto significa que en Estados Unidos el baloncesto ya iba tomando gran capacidad en todos los demás estados. Para 1905 se introduce el baloncesto en la India y en 1906 Alaska organiza su primer campeonato de básquetbol. En 1908 se disputa en verano el primer torneo nacional de baloncesto escolar en Estados Unidos. En esto nos da a conocer que ya había en sí una liga. Los jugadores son excluidos del campo a la quinta falta. En el mismo año, 1908. Para 1909 se juega el primer partido internacional en San Petersburgo entre el equipo de la GMC y uno ruso. En el año de 1921, Eusebio Milán introduce el baloncesto en España en el Real Colegio de San Antón de Barcelona. En 1930
se juegan los primeros Juegos Mundiales Femeniles y también se juega el primer campeonato sudamericano en Montevideo, Argentina. En 1932, para ser exacto, el 18 de junio, se funda la FIBA en Ginebra, que actualmente tiene su sede en Suiza. En 1935, el COI acepta al baloncesto como deporte olímpico. Y en el año de 1936, el baloncesto femenino se integra a lo que es la FIBA. Y se amplía el número de jugadores suplentes, que sean de 2 a 5. Estos son no los cambios que pueden hacer, sino los jugadores que pueden estar en la banca. En el año de 1937 se crea la National Basketball League, conocida como NBL. En el año de 1940 se aumenta a 2 el número de árbitros, estableciéndose para cada encuentro oficial. En el año de 1949 se fusionan las dos ligas profesionales, la NBL y la BBA, para dar así una fusión y crear la NBA. En el año de 1950 se juega el primer campeonato del mundo en Buenos Aires, en el que ganó Argentina. En 1966 se celebra la primera Copa Continental en Madrid, que a partir de 1981 se denomina Campeonato del Mundo de Clubes, que se celebra cada 4 años. En el año de 1968 se implementa la regla de campo atrás y la regla de los 10 segundos durante los 5 minutos. Y en el año de 1976, la fusión de la NBA y la ABA en la National Basketball Association actual articulan con las 4 divisiones geográficas. Esto se da para cubrir lo que es todo el país de Estados Unidos. Y en este mismo año se bautiza olímpico el baloncesto femenino, que el baloncesto femenino se incluía en los Juegos Olímpicos. En el año de 1979, la NBA adopta la canasta de los 3 puntos. Y también en este mismo año ya no se permite lo que son los empates. Y esto nos da a hacer prórrogas hasta que haya un equipo ganador. En el año de 1984, la FIBA pasa a denominarse FIB, desapareciendo la sigla de Amateur. También en este mismo año se crea la línea de los 6.25, donde pueden validarse la canasta de los 3 puntos. En el año de 1988 aparece la regla del 1+1 en los tiros libres, a partir de la 7ª falta de equipo contrario con derecho a opción. La URSS se proclama campeona de los Juegos Olímpicos de Corea del Sur. Y para terminar, el año de 1991, la FIBA organiza un torneo conmemorativo al centenario del nacimiento del baloncesto que se celebró en Atenas. Y las reglas actualmente del baloncesto siguen cambiando hasta estas épocas, dándonos a conocer que aún se está perfeccionando el juego. Gracias.